Los que ya la traen su Biblia la pueden abrir o prender en Marcos 11. Y me anhelo que Dios pueda preparar nuestros corazones, porque vamos a ver una porción muy conocida, lo que hablaba ya con Huguito, de que es muchas veces bien difícil predicar una porción bien conocida, porque todos creen que ya se la saben. Y mi oración es que Dios nos pueda sorprender en esto. Así que, Padre, queremos suplicar tu misericordia y tu presencia en este lugar. Sabemos que es real, tu palabra lo dice, que cuando está dos o más reunidos, tú estás entre nosotros. Y líbranos, como me libraste a mí al estudiar para este sermón, líbranos de la arrogante idea de creer que esta porción ya la conocemos. Y llévanos realmente en tu palabra y por tu Espíritu Santo a plataformas que nos reten y nos estimulen a dar pasos concretos de acción, a examinar nuestro corazón delante de ti y poder arrepentirnos y poder ser vacunados contra el error de familiarizarnos contigo y realmente poder terminar este servicio reconociendo a Jesús como el Rey verdadero, más allá de algo que nos conviene a nivel temporal. Así que háblanos hoy en el nombre de Cristo. Amén. Aquí en la iglesia hay brothers que les encantan las motos. ¿A alguien aquí le gustan las motos? ¿Sí? ¿Sabes que les encantan las motos? Por ejemplo, hay brothers que tienen unas Harleys que son unas bellezas, ¿sí? Entonces, imagínate por ejemplo este momento en el que llega Chuck y Huguito y llegan a la Harley de aquí de Juriquilla y agarran una moto y se la están llevando. Y el de la tienda dice, ¿qué hacen? Y ellos dicen, el Señor la necesita, te la devolvemos al rato. Amén, dice Chuck. ¿Checas lo raro de este momento? Es como brother, no es tu moto, ¿sí? Como voy a llamar a las autoridades. Es algo similar a lo que está pasando acá. Y repito, de repente como cristianos de años, los que tenemos tiempo en la palabra, leemos esto y decimos, bueno, hasta el título está como, sí, la entrada triunfal en Jerusalén. Pero vamos a ver temas que era mi oración que Dios me mostrara sumamente interesantes en esto, porque vamos a ver como las acciones de Jesús y después vamos a ver las acciones de las personas que son sumamente relevantes para ti y para mí, para al final del día encontrarnos con dos invitaciones que aplicarnos. Versículo 1 están conforme a lo que hemos visto en 10 capítulos. Jesús ha tenido un mensaje a los discípulos que es necesario que yo vaya a Jerusalén y que sea entregado y que sea humillado. ¿Se acuerdan que hace 15 días vimos? Y que sea escupido y que sea y que muera, más al tercer día resucitará. Entonces está como cumpliendo este propósito. Y versículo 2 dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino, un burrito pues atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere por qué hace eso, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Yo creo que Marcos no pone los nombres de los discípulos, pero imagínate recibir esa instrucción. Tu rabí, a quien has adorado ya como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está diciendo, ¿sabes una cosa? Mira, aquí en el pueblito, aquí enfrente vas y luego vas a ver una bicicleta, te la traes. Y tú dices, pero así como, hasta imaginas un rollo así como de, Señor, ¿no es robar eso? O sea, todo lo que pasa por la mente, repito, lo leemos y es como de, sí, ajá. No, imagínate, o sea, y están diciendo, bueno, va. Ok, si tú dices que vayamos, vamos a hacerlo, ¿sí? Y esto es como muy interesante porque parecería como algo raro, pero es algo sumamente predeterminado por Jesús. Me encantan dos niveles. Número uno, ver a Jesús como líder, que no solamente da instrucciones sumamente específicas a los discípulos aquí, sino en este caso ver que hasta va a caminar en dos niveles el asunto. Número uno, es tan específico que da detalles geográficos. No dice busquen un burro ahí. No, dice ve el pueblo que está enfrente, ¿sí? Y dos, hasta les da la contraseña. Pones atención a esto, ¿verdad? Dice, ahora creo firmemente dentro de lo que he caminado con Dios y lo que veo en la palabra, que Dios ya había tenido un acuerdo con esta persona del burrito. ¿Sí cachas el por qué, verdad? Porque cuando él dice, van a agarrar este burrito y si les preguntan, les dicen, el Señor lo necesita, luego te lo devolvemos. Y cuando pasa esto, entonces imagínate tú entrar, ¿sí? Entonces repito, da un detalle no nada más geográfico, sino les da hasta la contraseña. Entonces entran al pueblo, ven al burro, lo empiezan a desamarrar, esperando que nadie los vea. Sale alguien y dice, realmente conforme a lo escrito, versículo 5, ¿qué hace desatando el pollino? ¿Sí? Y ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, ¿qué les había mandado?
y el Señor lo necesita y luego te lo devolverá. ¿Te imaginas lo raro de ese momento? Que es así como tú estás esperando que nadie te pregunte. Entonces te estás agandallando un burrito ajeno, hijo. Y entonces y sale el dueño y te dice: ¿qué hacen esa dando el burrito? Y tú dices: el Señor lo necesita y te lo va a devolver. Y que Él te diga: ok. Y tú así como: bueno, vamos rápido antes de que se arrepienta, ¿sí? Y amo estos detalles. ¿Por qué? Porque es mucho como Dios no obra como tú y yo quisiéramos que obrara, ¿sí? Versículo 6 dice que entonces dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Y algo que yo como pastor he visto en los casi 5 años que llevo de pastor, 7 en el ministerio, es como me encanta que Dios usa palabras en consejería, en sermones, que previamente Él había hablado contigo, de modo que tú sabes que es Él hablando. Me encanta esta madurez del creyente que pasa de venir a recibir nada más de Dios por única ocasión como un espectador cada domingo o cada miércoles, a un creyente maduro que viene y escucha de Dios términos que Dios le había hablado en su devocional personal, en su tiempo con Dios en lo privado. Y eso es realmente algo que Dios sigue haciendo. Dios sigue haciendo acuerdos con las personas en lo secreto para llevar a cabo su reino en lo público, ¿sí? Versículo 7 dice: y trajeron el burrito a Jesús y echaron sobre él sus mantos, ¿sí? Entonces le adaptan una especie como de asiento para que no como que tenga que ir a pelo, sería el concepto, ¿sí? Una especie como de asiento, y se sentó en él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y esto tú lo has visto en Semana Santa, en múltiples películas repetidas cada año en nuestro país, en Galavisión. Y el tema aquí es que dice: sí, pastor, eso ya lo sé, y las ramitas, pero mi punto es que si eres un ávido, deseoso de conocer y estudiar la palabra, tú sabes que la Biblia se divide en 2 etapas. La etapa que habla y anuncia a Cristo, y la etapa del cumplimiento de Cristo con todo lo que eso va a significar. Entonces, si tú lees esto sin conocer un poco la Biblia, va a pasar como un evento histórico, en tu caso y el mío quizás televisivo, que sí, yo vi ese rollo y entiendo, y vi las ramas y la gente cantando y demás. El tema aquí es que va un poco más allá de eso, porque versículo 8 tiene que remontarnos a un símbolo de dignidad, en el cual tú ponías hasta nuestra era este tipo de películas en que los caballeros, había un charco, y ¿qué hacía el caballero? Se quitaba y la ponía para que la dama no la consideraba tan digna que no consideraba él apropiado que se manchara su calzado. O sea, hasta nuestra era hay como estos atributos de cuando tú pones tu manto, que al final ya es lo que traes puesto, para que alguien pase, porque es digno, ni siquiera realmente quieres que se ensucie su calzado. Pero para el hebreo comunica un poco más, porque si solamente quieres anotar ahí en Segunda de Reyes 9 versículo 13, cuando Jehú es nombrado rey, los hombres lo vamos a ver esto que estamos estudiando Reyes los lunes, el último lunes de cada mes. Bueno, retomaremos esto evidentemente en enero, sí, pero cuando Jehú es nombrado rey, dice en Segunda de Reyes 9:13, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso delante de Jehú en un trono alto, y tocaron trompeta y dijeron: Jehú es rey. Entonces esto para el hebreo es un simbolismo de él es rey. Ahora, esta no era la primera vez que le pasaba esto a Jesús. ¿Te acuerdas cuando alimentó a 5,000? Y la gente hizo matemática y dijo: ok, si alimentaste a 5,000 con estos panecitos, pues creo que eres el candidato ideal para ser nuestro rey. Y lo quisieron hacer rey, y él se escabulló y no fue. Pero aquí él está entrando y la gente le reconoce como rey. Es sumamente interesante si fuéramos a ver esto de corrido, que no muchos capítulos más adelante van a estar gritando: crucifíquenle. Es sumamente interesante la capacidad que tiene una audiencia de decir: Hosana, Hosana, o eres rey. Días después estar gritando con la misma voz que dije Hosana: crucifíquenle, ¿sí? Y no puedes juzgar a esta audiencia, porque tú y yo hacemos lo mismo.
Y vienes un domingo y cantas Hosana, Hosana, Señor salva, tú eres rey. Y viene el martes y de repente, sí eres rey, pero no de esto. Y es con lo que queremos terminar en este sermón, ¿sí? Entonces, esencialmente, repito, para el hebreo comunicaba esto desde tiempos de los reyes, ¿verdad? Versículo 9 dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo Hosana, que se traduce como sálvanos, o literalmente es oh salve, y ese es el concepto. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. ¿Fruto de qué? Lo vieron sumamente bien con Lalito la semana pasada. Una página atrás en tu Biblia, en Marcos 10, versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, mas él clamaba, el ciego Bartimeo, Hijo de David, que era el nombre del Mesías, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, esta misma audiencia que viene de ver el milagro con el ciego, sigue acompañando y ahora reconoce en la entrada a Jesús como el rey. Y repito, para ti, para mí, esto dices, sí, yo ya había leído esta parte y demás, pero para el que conoce un poco más a fondo, te tiene que llevar a Zacarías 9. Así que ahí deja tu separador en Marcos y ve a Zacarías 9, por favor. Versículo, y es sumamente un buen texto, hasta fácil de memorizar. Zacarías 9:9. Está fácil. Zacarías 9:9. ¿Sí? Porque esto es lo que están esperando los judíos, ¿sí? Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y empieza el resto de la profecía del futuro rey, del rey esperado. Entonces, nada más como referencia, si es alguien que como le gusta anotar notas en su Biblia, en Zacarías 9:9 anota Marcos 11, porque es el cumplimiento, va a decir, de esta profecía, ¿sí? Cómo iba a entrar sobre un burrito en cumplimiento a esto. Entonces empiezan: Hosana, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor, reconociendo evidentemente que es el Salvador, el Mesías. Están usando un canto, un salmo, esencialmente Salmo 118, que usa estas palabras. Versículo 10: bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén. Y marca esto que es sumamente interesante. Y en el templo, ¿sí? Porque en este templo ya había estado Jesús, ¿te acuerdas? Ubicas una escena, realmente 12 años. ¿Recuerdas ese momento? Yo creo que uno de los peores momentos para un papá. ¿Te acuerdas? Jesús y María van, como todo judío va a las fiestas y va al templo, y de repente ya van de regreso y de repente es: oye José, ¿y Jesús? No, pues no estaba contigo. No, pues no, yo pensé que estaba contigo. No, pues no, te lo estoy encargando. Ubicas ese momento en la escritura, ¿cierto? Ahora, ¿te imaginas ese momento? Yo creo que hay pocas cosas tan horribles como que se te pierda un hijo. Ahora, deja tú que se te pierde un hijo, se te pierde el Hijo de Dios. Yo creo que ningún hombre ha orado a Dios tanto como José en ese momento. O sea: Dios, me entregaste al Mesías y ya se me perdió a los 12 años. Entonces, y recuerdas lo que pasa, ¿cierto? Regresan, y después de que regresan a Jerusalén, entran al templo, y ahí estaba Jesús de 12 años interactuando con los rabís y haciéndoles preguntas, y se admiraban de que un niño de 2 años supiera tanto, ¿sí? Y llegan y María José: ¿qué haces aquí? Y en vez de lo que un niño normal diría, que sería como no, perdón, no lo vuelvo a hacer, Jesús, ¿qué dice? En la casa, en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿sí? Y en el mismo templo, años después, Jesús regresaba evidentemente para las fiestas y demás, pero ahora regresa por última vez al templo, porque repito, días después va a ser crucificado, ¿sí? Entonces, pero amo estos detalles que da Marcos, porque dice Jesús entrando en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas. Imagínate este momento en el que ves por última vez esto en este formato. Después, evidentemente, es otra dinámica de Jesús, pero viendo, ¿sí? Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Va a regresar de manera muy específica en el 15. Vamos a ver eso detalle un poco más adelante. Pero en el 15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, de nuevo, ¿sí? Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. ¿Por qué estoy hilando la entrada a Jerusalén con el burrito, con esta porción?
Porque es curioso que para gente religiosa Jesús llega a ser tan incómodo que lo quieren eliminar de la fórmula. Y dices, sí, esos mendigos fariseos. No, 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 no. No estamos aquí para juzgar a los fariseos. Estamos aquí para preguntar, ¿es Jesús incómodo para ti en algo? Porque para estos religiosos Jesús les tiró el changarro. Acuérdate, gran parte del contexto histórico es que el sumo sacerdote y gente de la alta élite religiosa tenía acuerdos y familiares en la explanada del templo, vendiendo esencialmente lo necesario para el servicio en rollos de, por ejemplo, si tú no tenías dinero, entonces ahí vendían la paloma que tenías que sacrificar o dar, en el tema con holograma oficial de la FIFA fariseica. Entonces esta es la buena. Entonces sí traes otra, pero esta es la efectiva. O tú te venías de otros países o de otras regiones, tú tenías que ofrendar en la moneda local. Entonces las casas de cambio estaban ahí en la explanada. Y Jesús dice, esto ya se volvió en otro rollo, ¿sí? Y el tema es que no quiero perder de vista este dato. A escribas. ¿Qué es un escriba? Un experto en transcribir las escrituras. Estamos hablando de un judío celoso de las escrituras que hemos hablado mucho de esto, pero por ejemplo, para tú ser un escriba no solamente tenías que ser lo que sería un equivalente a un como doctorado con especialidad en temas de la ley de Jehová, sino por ejemplo, tú tenías que escribir, copiar, pero letra por letra. Tú no transcribías frases. Por ejemplo, si fuera a transcribir en el supuesto Marcos 11, versículo 1, ¿no? Tú no eras así como de cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé. No, o sea, tú tenías que copiar letra por letra por letra. Llegabas al nombre de Jehová, tenías que desechar la pluma y agarrar una solamente para escribir el nombre. O sea, había elementos de religiosidad tan elevados. Y me encanta ver qué tan religioso puede ser que Jesús te estorba. Tan te estorba que lo quieres fuera de la escena. Repito, sí, esos fariseos son bien chafas. La pregunta es, ¿y tú y yo no? ¿En qué área en tu vida Jesús te estorba? Porque eso va a marcar la diferencia entre un 1 del 1 al 11, la gente cantando y la multitud diciendo, sálvenos rey y un 15 otros judíos diciendo, queremos eliminarlo de la fórmula porque nos estorba. Sí, nos estorba. Ahora, religiosos. No estoy hablando que le estorbaba al líder o al dueño del burdel de a las afueras de Jerusalén o al narcomenudista de no. Al religioso, al experto en la ley, al que creció y se desarrolló y tiene respeto de los feligreses, ¿sí? Jesús le estorba. Retomando del 1 al 11, ¿cuál es mi preocupación aquí? Que este canto de los judíos y con las hojas de palma y echando sus mantos en el piso para que pase Jesús con el burrito, el problema aquí es que hay una expectativa errónea. Y quiero ser muy claro en esto porque creo que de eso se trata, versículo del 1 al 11 de Marcos. Hay una expectativa errónea. Para el judío nacionalista, Jesús venía como el rey que ellos esperaban, que era un rey ¿qué? Un rey triunfante que iba a hacer ¿qué? A salvarles. ¿A salvarles de qué? De Roma. O sea, para el judío, el Mesías esperado tenía el poder para librarles del yugo romano, del cual ellos ya estaban hartos. Tanto así que uno de los 12 era un celote que se dedicaba esencialmente, entre otras cosas, a despacharse romanos, ¿sí? Pero mi tema es que ellos decían, por fin ya viene alguien que nos viene a salvar de este horrible imperio romano, de estos paganos politeístas, ¿sí? Que son chafas religiosos, y ya viene por fin el rey. Oh, sorpresa, que ciertamente venía a salvarles, pero no de eso, ¿cierto? Jesús, repito, estos brothers estaban más interesados en un rollo nacionalista que en lo eterno. Ellos estaban más preocupados por sálvanos de la tiranía romana que sálvanos de nuestros pecados. Digo, tanto que el religioso, en vez de ser confrontado por Jesús, lo repudió y conspiró para destruirlo, ¿sí? Y lo que nos enseña esta porción es una cosa clave, que es Jesús está más interesado en lo eterno que en lo temporal. Repito, Jesús está más interesado en lo eterno que en lo temporal. Si Dios nos permitiera ver un poquito más a detalle la eternidad que nos espera, creo que tus oraciones y las mías cambiarían radicalmente.
Y tus oraciones que tienen que ver con cosas ya, que se resuelvan ya, que se aclaren ya, y Jesús está más interesado en lo eterno que en lo temporal. Por eso me encanta Romanos 8, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Me encanta Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. No dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que es cristiano ya no va a sufrir nada. O estando persuadido de esto, que haz la oración del pecador y ya te la vas a llevar súper leve el resto de tus días. No, es voy a perfeccionar mi obra en ti, dice Dios, ¿sí? Y Jesús ya había estado, repito, en este templo, y ahora se encontraba y era reverenciado y hasta le echaban porras como el Mesías. Pero el tema es que no habían entendido este rollo, porque para un judío nacionalista un Mesías crucificado era ridículo. ¿Entienden la idea, cierto? Si yo espero que este rey venga a librarme de los romanos, ¿cómo rayos acaba días después crucificado como un maldito? Porque es lo que dice la Biblia, ¿te acuerdas? Maldito el que es colgado de un madero. Y el tema es, repito, que tú puedes saber Biblia. Estos tan Biblia sabían que cantaban Biblia a Jesús, pero la puedes entender mal. Porque estas personas no se les había revelado y no habían entendido que ciertamente el Mesías iba a venir como cordero para después venir como león. Pero no había venido como cordero todavía, ¿sí? Y esencialmente lo que venía a hacer aquí, y repito, para un judío la mera idea de un Mesías, de un Salvador crucificado, para acabar pronto, muerto, no hace sentido. ¿Cómo viene a salvar? ¿Te acuerdas lo que decía en la cruz? ¿Te acuerdas que decían? A ver, si a otro salvó, pues ¿por qué no se puede salvar a sí mismo? Y el tema es que habían perdido. Ahora, ojo esto, sabiendo Biblia, pierdes de vista a Cristo, ¿sí? Pierdes de vista a Cristo, y de repente vienen problemas, y nos encanta adecuar a Dios a nuestra agenda, ¿sí? A nuestros intereses. Y se ha hablado de esto varias veces, esta idea de, en vez de decir, Señor, cuáles son tus intereses y cuál es lo que te agrada a ti y cuál es tu agenda, no es, Dios, bendice mi agenda, ocúpate de mis intereses y arregla mis circunstancias, ¿sí? Y las peores decisiones son tomadas a raíz de ese mal entendimiento de Jesús como un rey que viene a salvarme de cosas que no quiero, como Roma, y no Jesús que viene a salvarme de mí en el trono de mi vida, que me va a pagar en el infierno, ¿sí? Y hay muchos que usan a Cristo como una deidad, repito, para cumplir sus intereses, pero Él es el eterno y digno rey. Nosotros deberíamos buscar y conocer y agradar sus intereses. ¿Es Jesús el rey que vino a tu vida para que te salvara de lo que no te gustaba, o que te vino a redimir para que ahora vivieras para Él? Y esto es un muy buen momento para terminar este año con Marcos. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes han disfrutado a Dios. Dios les ha salvado, Dios les ha hablado, Dios les ha hecho una obra este año de bendición y de transformación y de redención y de fortaleza en tiempo de pruebas, de perdón en pecados, de claridad en confusión, vamos a ver en el servicio de Navidad aquí el 25, como de consejo, de paz, todo lo que Cristo es, como el regalo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Pero mi tema es que te sorprendería la capacidad que tiene nuestro corazón de cambiar al Jesús real por un Jesús que me conviene, por un Jesús que me encanta que venga a librarme de ya los romanos, guácala, pero que no se meta con mi comercio, que no se meta con mis business, que no se meta con mi sexualidad, que no se meta con cómo manejo mi dinero, que no se meta con cómo hablo, que no se meta con mis hábitos ocultos, que no se meta con mi uso de internet, que no se meta y mi anhelo, mi hermanito, mi hermanita, es que tú y yo podamos ubicar esta cosa en la que quizás no decimos esto, no decimos, Jesús, no te metas en mí, pero la agenda de nuestra vida comunica, sí, está chido Jesús, me encanta la idea de Jesús, siempre y cuando esto no me lo toque. Y por definición, eso ya no lo hace rey. ¿Sí cachas, verdad? Porque si Él es rey sobre qué? Si no es rey sobre todo, entonces no es rey. Y si no es rey, entonces es un siervo. Y entonces encontramos un cristianismo que tiene a Jesús como un siervo, alguien que me sirve. No como un siervo como que sabemos que tenemos que ser en Cristo. Sí cachas la idea, ¿cierto? Servidumbre, es alguien que, ok, necesito esto, Dios, ¿puedes? ¿Sí? Oye, Dios, ¿te encargas? Dios literalmente nos libre esta Navidad
porque es lo que festejamos en Navidad. No perdamos de vista con regalos y con intercambios que te decepcionan. Lo dije en voz alta, perdón. No perdamos de vista que estas fechas se festeja en nuestro lado del planeta que Jesús vino a nacer. Por eso es Navidad, natividad, ¿sí? Y por más que el mundo se empeñe en sacar a Cristo de la ecuación, ¿sí?, la realidad es que el Rey vino, habitó entre nosotros, fue a madero a pagar nuestra deuda y ciertamente va a venir como Rey. El león de la tribu de Judá viene y viene para salvarnos para siempre. Entonces, esa es la idea como general de Marcos 11 del 1 al 11. Hay una idea, creo que es particular, y esta es como una nota quizás personal, ¿sí? Hay una escena en la cual tú te quieres encontrar en esta porción de Marcos. Hablamos el domingo, ¿no? A todos nos encanta, todos tenemos este hábito en el que vemos una foto y nos encanta buscarnos en la foto, ¿no? Entonces realmente es un rollo como de, ok, ¿qué más aparte de esto puedo encontrar en Marcos 11 para mí? Yo encuentro un detalle que me encanta y es el siguiente: que Dios nos llama a ti y a mí en esta Navidad o en este diciembre a hacer un burrito. Me encanta el burrito. Ya tocamos el tema de Jesús, ¿cierto? Ya tocamos el tema de la respuesta de la gente, pero me encanta el burrito, porque el burrito ni tiene nombre, hijo. No dice que el burrito tenía una personalidad. Y el burrito cumplió una función que era ¿cuál? Llevar a Jesús como Rey a una ciudad. Que Dios nos dé un corazón de burrito, que Dios nos permita ser este vehículo que transporta a Jesús a vidas, a familias, a entornos, como un Rey. No como una religión, no como una lista de cosas que hacer, sino como un Rey. Entonces, una muy buena premisa, un muy buen propósito para estas fechas, que muchos viajan, otros recibimos personas, es esto: Señor, dame este corazón como el burrito, Señor, de que Jesús pueda ser transportado por mi vida y llevado a mi cena de Navidad, a mi cena de Navidad de la empresa, a mi cena de Año Nuevo con mi familia, y dame oportunidades de poder llevar a Jesús, ¿sí? Y con eso creo que es un buen tiempo para resolver dos áreas. Repito, una que es evidentemente muy del texto, muy de la porción, muy de retarnos con el peligro de que Jesús se vuelva algo realmente útil en vez de nosotros útiles para Él, ¿sí? Y ese tema de, Señor, me encanta esta idea que este burrito no fue otra cosa más que un vehículo que llevó a Jesús como Rey a un entorno. Porque creo que Dios ha hablado, ¿cierto? De manera bien específica, en dos cosas bien claras. Jesús no se vuelva este Jesús que tú creaste para que te convenga. Estaba leyendo mucho este tema en el Antiguo Testamento, como la tendencia que tiene Israel como nación de ajustar a Dios a sus términos, ¿sí? Y por otro lado, un llamado en estas fechas de Año Nuevo y de Navidad de Dios, no quiero dejar a Jesús en Horizonte. No quiero dejar a Jesús en mi casa. Si voy a cenas de Año Nuevo, si voy a reuniones, si tengo reuniones de la empresa, Señor, permíteme acordarme. Y quiero ser un burrito, que Jesús nada más tras moverlo y presentarlo como Rey. Y me encanta porque nadie le echa porras al burrito, ¿no? O sea, dice, Osana, 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 el que viene. Y el burrito está increíble. No, nadie se acuerda del burrito. Es como, y es lo que queremos en Horizonte. Es la idea de que nadie se acuerde del mendigo burrito, pero que adoren a Dios, que conozcan a Jesús, que Jesús ha presentado y sea llevado como Rey. Repito, ellos entendieron, cuando veían a Jesús sobre un burrito, entendían, Él es ese cumplimiento de Zacarías 9, que el Rey iba a venir así. Así que, ¿oramos? Dios, gracias por 11 versículos, Señor. Gracias por, sobre todo para los que tenemos tiempo, el habiendo conocido esta porción, llevarnos a realidades que la verdad es que no son muy satisfactorias para nuestra carne, Dios. No son agradables para nuestra carne. Entonces podemos saber que es un buen mensaje del Evangelio, porque si no es cómoda para nuestra carne, entonces se trata de ti. Líbranos, Dios, de guiarnos por mensajes que nos agraden como personas, sino que realmente nos reten y nos inviten al Evangelio como individuos, Señor. No solamente, como hablábamos con los pastores ayer, como esta entrada a una vida de cristiano, sino esta como conciencia de tu santidad y de tu gloria, y de nuestra vileza y nuestra chafez y nuestra capacidad que tenemos de devaluarte
a conceptos y una deidad chafa, que Señor, sálvanos, Dios. Así que de repente Hosana tiene un peso para nosotros hoy, para el no creyente en ti, real de salvación de su alma, y para el creyente en ti, Señor, Hosana, no nos dejes acabar como un escriba, no nos dejes acabar como un fariseo. Y no porque en tema intelectual, evidentemente que quisiéramos conocer en esos niveles intelectuales, pero Dios, no nos dejes que Jesús nos estorbe y que prefiramos sacarlo de la ecuación porque en nuestro matrimonio nos estorba. Entonces como no me dice lo que yo quiero, entonces ya mejor, Señor, sálvanos. Hosana, Hosana. Y queremos cantarte porque eres digno, Señor. Así que recibe la oración de cada uno, hablándote con verdad y pidiéndote perdón por esta capacidad y en esta área en la vida de cada uno que te ha sacado de la fórmula como rey. Y vuelve nuestros corazones a ti, Señor. Y si hay alguien que no te conoce y que quiera rendirse a ti, escucha su clamor y decirte que Jesús es Rey y que cree que es su Salvador, y rendirse a ti en adoración también. Así que recibe estos minutos para cerrar tú el trato con cada uno, Señor, y sacarnos de aquí, Señor, rumbo a fiestas navideñas y fiestas de intercambios y fiestas de empresa y Año Nuevo, sabiendo que tenemos un llamado a ser como estos burritos, Dios, y llevar a Jesús. Y no dejarlo en Horizonte, y no dejarlo en la casa, no dejarlo en la Biblia cerrada, Señor, sino realmente hacer evidente que eres Rey sobre nosotros. Este tiempo es tuyo, Dios. Disfrútalo porque es para agradarte a ti nada más, por Jesucristo. Amén. Ya sabes qué hacer ahí en tu lugar. Tómate un minutito, 2, lo que tú requieras. Dios te está esperando, y si no ha entrado Jesús a tu vida como Rey, es un buen momento de pedirle perdón porque has pecado contra Él, y que Él reine en tu vida, y pedirle un corazón que le ame, y resolver esto esta noche, y no salir de aquí igual. Y si realmente es tu caso, creyente, y te pareces más a la multitud que te encanta decirle Rey a Jesús un momento para después quitarlo de la fórmula, o te parece un fariseo que sabes mucha Biblia, pero la realidad es que Jesús te es incómodo en áreas, ¿sí? Y hay perdón en la cruz, hay perdón. Vamos a ver más adelante esto, pero es lo que vino a hacer Jesús, a salvar, a perdonar, a liberar. Y termina tu oración y cántale al Rey que es digno. ¿Sí? ¿Va?